Perdona. Gracias, presidente. Señor Morón, si ese pronóstico de que nuestro proyecto está agotado para el mayo del 23 es tan certero como la intervención que acaba de hacer, me atrevo a decir que obtendremos una mayoría absoluta bastante desagrada. Me preocuparía, señor Morón, que usted hubiera empezado su intervención diciendo que estaba sustancialmente de acuerdo con el Gobierno, porque una de dos, o usted no estaba en sus cabales o yo no estaba en los míos. Son ustedes una fuerza política a la que yo respeto, a la que les reconozco su voluntad de afecto, de amor a este país, a España. Eso lo compartimos. Pero me temo que sus análisis de la realidad y sus diagnósticos están profundamente equivocados. En algunos casos son contradictorios y en otros parten de una notable desinformación. Por entrar en asuntos concretos, ustedes se oponen a la manera que nosotros entendemos de entender el aragonesismo y de entender la autonomía, que no es otra que la que establece la Constitución de 1978 en su título octavo, que yo creo que fue uno de los grandes hallazgos de los constituyentes y que resolvió un contencioso que venía arrastrando este país a todo lo largo del siglo XIX y a todo lo largo del siglo XX. Nosotros no queremos más Aragón para que haya menos España. Justamente, señor Morón, queremos lo contrario, queremos más Aragón para que haya más España. Es verdad que hay fuerzas políticas en Cataluña y en el País Vasco que aspiran a la independencia y que, desde luego, todos sus propósitos van encaminados a aminorar la presencia del Estado en sus respectivos territorios y a dinamitar lo que significa España como proyecto nacional ajeno y lo que significa como proyecto de la Constitución del 78. Pero le aseguro, señor Morón, que desde luego no es mi caso ni es el caso de este Gobierno. No hay una sola evidencia que demuestre que el Gobierno de Aragón impulsa el crecimiento, invierte, mejora los servicios públicos en detrimento de España, sino justamente para lo contrario. Nosotros hacemos un análisis positivo de lo que han significado estos 40 años de autonomía y además decimos que a quien ha favorecido fundamentalmente ha sido a las comunidades tradicionalmente postergadas por el Estado centralista. Da la casualidad de que el Estado centralista, el de los Borbones, el de las repúblicas, el de la Restauración y, desde luego, y quizá el que más de todos, el de la dictadura franquista, a quien favoreció fue a Cataluña y al País Vasco de manera absolutamente decidida. Y a quien todos esos regímenes perjudicaron fue a comunidades como la nuestra, a comunidades de interior como Aragón, que vivieron siglos postradas y sin poder desarrollar en absoluto sus capacidades. Siglos en los que nuestros recursos materiales y nuestros recursos humanos estuvieron sometidos a designios económicos y políticos totalmente ajenos a nuestra voluntad. Por tanto, lo que yo considero es que 40 años de autonomía han servido para que las brechas que tenía una comunidad como la de Aragón y, por supuesto, la de Murcia y otras muchas, con las comunidades más desarrolladas, se hayan ido poco a poco cerrando, que hoy las podamos mirar de igual a igual y que en muchos casos hasta podamos disputarles liderazgos que han ostentado tradicionalmente con el apoyo de los gobiernos de España, insisto, los gobiernos de Franco y quizá por encima de todo los gobiernos de Franco. Con un gobierno centralista, desde luego no se están haciendo 2 hospitales en Teruel.
Con un gobierno centralista no se estarían haciendo institutos y escuelas donde los aragoneses las necesitan. Con un gobierno centralista no estaría despegando la logística como lo está haciendo. No estaríamos convirtiéndonos en una referencia europea de la logística o de las renovables. Con un gobierno centralista, las renovables no podríamos contar con ellas para alimentar a nuestro tejido económico y a nuestras familias. Con un gobierno centralista ocurriría lo que ocurrió en el siglo XX con la energía eléctrica, que se fabricaba en el Pirineo, en los altos hidroeléctricos, y alimentaba a la industria catalana. Esa fue la política del gobierno centralista de Franco y a la que nosotros no queremos volver, la política de colonialismo energético que nosotros rechazamos absolutamente. Habla de mis socios de extrema izquierda. Algo hemos ganado, ya no los llama comunistas. Entre otras cosas porque creo que ni en mi gobierno ni en las direcciones de los partidos aquí representados hay comunistas, lo cual no es ni bueno ni malo, es simplemente una constatación. Habla usted de extremistas de izquierda, pero eso es coger el rábano por las hojas. Los puede usted calificar como quiera, pero le emplazo a que analice las políticas que está haciendo este Gobierno, a que analice el discurso de todos y cada uno de los miembros del mismo para ver dónde encuentra usted excesos izquierdistas, para ver dónde encuentra usted excesos de radicalidad. Porque este, insisto, es un Gobierno de hombres y mujeres responsables que quieren por encima de todo a Aragón y que cada cual aporta lo mejor de sí mismo, aceptando que lo mejor por excelencia es lo que surge del acuerdo entre todos. Dice usted que el cuatripartito se agrieta a la primera de cambio. Bueno, lo que se agrietan son los gobiernos donde están ustedes. El cuatripartito ha pasado por momentos de desacuerdos concretos en asuntos que ya estaban pactados al comienzo de la legislatura. Porque, desde luego, si todos pensáramos lo mismo, no seríamos un cuatripartito, seríamos un único partido. Claro que hay diferencias, señor Morón, pero esas diferencias están pactadas desde el principio y no han alterado jamás las líneas prevalentes. Y, desde luego, en materia de política hidráulica o política de la nieve, con la que Podemos y con la que CHA no están de acuerdo, se ha aceptado que mayoritariamente hay otros dos partidos que, por su peso parlamentario, en cuanto a presencia en la Cámara y por otras razones, tenía que dárseles el margen necesario para que, manifestando previamente el desacuerdo, porque nunca han dejado de hacerlo, esas políticas salieran adelante. No es el caso de ustedes, que como socios de Gobierno se han demostrado tóxicos hasta la extenuación. Ustedes han producido adelantos electorales en varias comunidades autónomas. Y me temo que mi buen amigo Fernández Mañueco, antes de suicidarse cualquier mañana, acabará disolviendo las Cortes de Castilla y León y convocando elecciones, porque la sociedad con ustedes se está demostrando absolutamente insoportable hasta para un partido que eleva la marcha como es el Partido Popular. Me parece que ya incurren ustedes en un error no solo ético, sino sobre todo científico. Yo no diría que ético, porque creo sinceramente, señor Morón, que usted lo que dice se lo cree y eso le honra. Pero, desde luego, es un error científico de primera magnitud que sigan negando el cambio climático y que demonicen todas las políticas que tratan de combatir los efectos perversos del mismo. Es más, si quieren ser los únicos en esto, le aseguro que lo están consiguiendo, porque ya ningún político del Partido Popular tiene primos que lo desaconseje, ya ningún político tiene tentaciones conservacionistas a su manera, conservar la naturaleza tal como se creó en 7 días hace muchos milenios. Ya todo el mundo considera que conservar el mundo para que disfruten de él nuestros hijos y nuestros nietos pasa por tomar medidas muy importantes, muy drásticas y además urgentes y rápidas, dado los avances que los efectos perversos están haciéndose notar en materia de incendios, de eliminación de glaciares, etcétera, etcétera, etcétera.
eso de convocar referéndums para todo es algo que debería replanteárselo, señor Morón. El referéndum es el arma por excelencia de los dictadores, el arma por excelencia del populismo. Los demócratas, por lo que hemos de apostar a fondo, es por la democracia representativa, por la democracia liberal, porque las decisiones las toman quienes han sido elegidos por los ciudadanos y han conformado gobiernos, y que, si no lo hacen bien o de acuerdo con lo que los ciudadanos esperan de ellos, son revocados y relegados a la oposición en las siguientes elecciones. La inflación es verdad que se arrastra desde antes de la guerra de Ucrania, pero desde luego no es un caso singular de España. Es más, creo que los últimos datos nos están hablando de que hay países europeos donde la inflación ya es superior a la nuestra, quizá como consecuencia de que ha habido políticas del Gobierno de España en relación con la energía que han resultado sustancialmente acertadas. En materia de reforma fiscal, para tomar la decisión que hemos tomado, le aseguro que hemos invertido mucho tiempo y que el consejero de Hacienda particularmente le ha dado muchas vueltas a la cabeza y que se las han dado todos y cada uno de los 4 socios del cuatripartito. Yo me siento muy satisfecho de lo que hemos conseguido y que me parece perfectamente simbólico y paradigmático de lo que ha significado este cuatripartito. En España se vienen haciendo 2 discursos distintos. Unos que hablan de suprimir impuestos y otros que hablan de subir impuestos a las clases más poderosas, de subir impuestos a los ricos, etcétera, etcétera. Pues bien, nosotros hemos hecho lo que creo que tendría que hacer cualquier país serio a la hora de afrontar algo tan troncal como es la política fiscal, que ha sido combinar políticas progresistas con políticas de otro signo ideológico y llegar todos al acuerdo, insisto, del que me siento muy orgulloso, para que las familias salgan favorecidas, para que la economía salga favorecida y para hacerlo además en un momento en el que lo podemos hacer sin causar quebranto a la financiación de los servicios públicos, que es para nosotros absolutamente fundamental. El cuatripartito, en todos y cada uno de sus miembros, ha demostrado responsabilidad, ha demostrado seriedad. La acusación tradicional de la derecha de que la izquierda es manirrota se ha caído por su propio peso. Estamos cumpliendo con el déficit, estamos siendo serios en la gestión de las finanzas públicas y, además, insisto, hemos hecho una reforma fiscal ponderada que no pone en riesgo absolutamente nada, sino que beneficia a las familias de manera estructural y beneficia a la economía. Y, por cierto, en mi intervención anterior se me ha olvidado decir que la reforma del IRPF, con reducciones a las rentas de menos de 50.000 euros, esa reforma tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero del año 2022. Hay un lenguaje, señor Morón, que es peligroso. Cuando usted habla de que los recursos se sustraen del bolsillo de los ciudadanos, está poniendo en cuestión, está poniendo en jaque uno de los elementos centrales del Estado, uno de los elementos centrales de la democracia. Los servicios públicos se financian con ciudadanos y, desde luego, pensar que se les arrebata el dinero y frasecitas como que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos que en manos de la Administración pública es retrógrado en grado sumo. Quienes piensan eso, lo que piensan es en hacer sociedades en 2 velocidades, donde unos pocos, los que tienen dinero, estén muy bien y donde los demás estén mal, regular o peor. Hablar de que el gasto político es improductivo, esto lo ha dicho literalmente, tampoco habla demasiado del afecto que ustedes le tienen a la democracia representativa y a la política en general. Entre otras cosas porque en España el porcentaje de empleados públicos respecto al total de las personas trabajadoras sigue estando por detrás de lo que esa misma cifra caracteriza a países de nuestro entorno. Tenemos, por número de personas trabajadas, menos funcionarios que los que tienen otros países de nuestro entorno.
En el rollo Vilanova no he dicho en mi intervención anterior o no he expresado un deseo. Es un proyecto en el que el Departamento está trabajando, tiene documentación muy avanzada, tiene incluso los planteamientos financieros que habría que aplicar. Le he dicho que en cuanto estén terminados los 2 hospitales de Teruel, el Gobierno centrará su capacidad financiera en esa reforma del rollo Vilanova, que no será una pura operación de maquillaje, sino que será una ampliación y una reforma estructural y sustancial de ese hospital tan demandado en la margen izquierda. Con la LOMLOE no le voy a decir lo que pienso porque, evidentemente, de la política educativa de los últimos 40 años de este país no es de lo que más orgulloso me siento. Y eso quienes me conocen me lo han oído decir en muchas ocasiones. Ha habido leyes buenas y regulares. Leyes regulares y malas. Buenas del todo no ha habido ninguna. Aunque, desde luego, hay una que se lleva la palma, que es la Ley Wert, en cuanto a desastres sin paliativos de lo que significa la educación en este país. En todo caso, le puedo decir que el consejero Fazi y yo mismo hemos insistido mucho en que en el escaso margen que nos dejan a las comunidades autónomas la aplicación de la LOMLOE, todo lo que tiene que ver con el esfuerzo, con la enseñanza de la historia, con la evaluación de los alumnos, etcétera, lo hemos llevado hacia el terreno del sentido común, con un empeño que yo le rogaría que valorara. Barracones quedan pocos. Cuando llegamos nosotros al Gobierno quedaban muchos, pero a base de invertir y a base de construir colegios e institutos cada vez quedan menos barracones. Del plan hidrológico dice usted que estamos renunciando a regadíos. ¿Cómo vamos a renunciar a regadíos si somos la única comunidad autónoma que está haciendo regadíos? ¿Cómo vamos a renunciar? Y cuando habla de asuntos como el de la energía, creo, señor Morón, que incurre usted en falta de información y, sobre todo, en falta de rigor, debido, sobre todo, a que no se ha preocupado demasiado en conocer la materia de la que está hablando y, sobre todo, no se ha ocupado demasiado en conocer las políticas que está desarrollando el Gobierno y las políticas que se propone desarrollar en el futuro. Creo que para Aragón es absolutamente fundamental basar gran parte de su futuro en la disponibilidad abundante de energía, en la disponibilidad abundante de tierra y agua para hacer una gran agroalimentación, por supuesto también del talento, pero yo le diría que en materia de energía, que es la que usted ha sacado a colación, el Gobierno de Aragón está siendo muy ambicioso para oponerse a colonialismos energéticos anteriores y tratar por todos los medios de que la energía que se produzca aquí beneficie a la economía que se genere aquí y a las familias aragonesas. Creo que está mal informado de esa línea eléctrica que estos días ha sido comentada en la prensa, que parte justamente de mi pueblo. No es ese el objetivo de esa línea el que usted ha comentado. Y, desde luego, sabiendo que nuestra competencia en la materia es la que es, una de nuestras batallas, en el buen sentido de la palabra, con el Gobierno de España, va a ir dirigida fundamentalmente a eso, a conseguir en la mayor medida posible una administración lo más acomodada a nuestras necesidades posible. Y, desde luego, yo no he protagonizado ningún giro en materia de política energética. Creo que usted, cuando nosotros hablamos de un sistema aragonés de gestión de la energía, está pensando en que yo he propuesto una empresa pública de la energía. Nada más lejos de mi intención. Yo no estoy proponiendo una empresa pública de energía. Estoy proponiendo, como mucho, alguna empresa propia, público-privada o no sé de qué naturaleza, para gestionar el transporte y la utilización de la energía. Y, desde luego, si eso saliera adelante, habríamos dado un paso de gigante en esa dirección de que la soberanía energética a la que aspira Europa beneficiara fundamentalmente a una comunidad autónoma como la nuestra. Gracias. Gracias, señor presidente. Su turno de réplica, señor Morón.